Entonces, no es la misma interpretación que tiene el órgano de Cava, el órgano de, el órgano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el que tiene la dirección provincial. Son conceptos totalmente distintos, ¿correcto? Pareciera ser que estamos en países distintos con respecto a cómo se evalúa esto. ¿Por qué? Porque la ley dice actos aislados, entonces uno se hace preguntas como diciendo, che, ¿ser titular de un inmueble es un acto aislado? ¿Ser acreedor hipotecario es un acto aislado? ¿Ser acreedor, ser una sociedad constituida en el extranjero, pero que es acreedora de 10 créditos con garantía hipotecaria? Es un acto, son actos aislados. ¿Cuál es el concepto de actos aislados? Pues la ley además dice actos aislados. No me dice un acto aislado. Me dice actos, me lo dice en plural. Entonces, todo esto ha generado un montón de discusiones. Es lo mismo cuando uno dice una sociedad constituida en el extranjero es propietaria de un inmueble. Esa sociedad constituida en el extranjero que es propietaria de un inmueble. Volviendo, concepto de acto aislado. ¿Qué es un acto aislado? ¿Hasta dónde llego con un concepto de acto aislado? Es opinable, es opinable. Ser titular de un inmueble es un acto aislado. Comprar un inmueble es un acto aislado. Es decir, cada una de estas preguntas tiene una respuesta y cada uno puede opinar, porque es una circunstancia fáctica, puede opinar en un sentido o en el otro, y normalmente nunca hay una respuesta puntual, nunca hay una respuesta puntual, porque si yo les digo a ustedes, ¿no? Fíjense en este ejemplo sencillo, si yo les digo a ustedes, comprar un inmueble es un acto aislado, ¿no? La mayoría de ustedes me va a decir sí, y otros me van a decir no. Y entonces, lo primero que yo les voy a decir es, lo primero que tenemos que ver es, ¿qué es comprar un inmueble? Porque si yo compro un inmueble, estoy realizando un acto de compra de un inmueble, ¿no? Y compré un inmueble, pero cuando lo compré, ¿me lo quedo o no me lo quedo? Porque si yo lo compré, ¿no? El acto parece ser que puede ser un acto, lo compré, pero cuando lo compré paso a ser propietario. Y cuando soy propietario, debo, si es un departamento, expensas, luz, gas, todos los demás gastos, impuestos, empiezo a realizar. Y la otra pregunta es, ¿y qué hago? ¿Lo alquilo? Entonces, empecemos a ver las connotaciones de lo que tiene que ver con el alcance. Es lo mismo decir, compré un inmueble y en el mismo momento que lo compré, porque me lo pagaron en ese momento, porque me debían plata, y yo en el mismo momento lo vendí. Es lo mismo que comprarlo, quedármelo y venderlo 2 años después con alguna mejora o con... No es lo mismo. Son todas circunstancias que va a haber que evaluar en su caso concreto para poder contestarnos eso. Lo mismo, ser un acreedor de un crédito con garantía hipotecaria. Lo mismo que ser acreedor de 50, y es de acuerdo a las situaciones. Ese acreedor quiso ser acreedor. Hay un montón de circunstancias para ver, para discutir. Por eso este es un tema que se discute muchísimo. Vuelvo a repetir que se discute muchísimo, muchísimo, y no hay una respuesta automática. Si tuviéramos que hablar de esto, estaríamos un año hablando de cada uno de los supuestos, y hay un montón de fallos que son muy interesantes. Les recomiendo uno que es Rolifar, lo van a encontrar en el derecho, Rolifar 2003, Rolifar S.A. contra Confecciones Ponzo, Sociedad Anónima. Así que el que le interesa ver un fallo, busquen el fallo de Cámara Civil y el fallo de Corte, ¿correcto? Son diametralmente opuestos, pero mírenlos. En el derecho están con un comentario, para el que le interese, está con un comentario de Nissen. Entonces, volviendo a la temática que tenemos acá. Entonces yo tengo que actos aislados o estar en juicio, como contaba en la otra comisión, como contaba en la otra comisión, una sociedad que no está registrada, que no está constituida en la República Argentina, puede realizar un acto aislado sin ningún tipo de inconveniente, y también puede venir a hacer un juicio, ¿no?, a gente de acá del país. Nada lo impediría, ¿correcto? De hecho, puede venir, no sé, ustedes se fueron de viaje, no pagaron el hotel ahí en Miami, ¿no? Y viene el Hilton de Miami y les hace el reclamo por el cobro de lo que no pagaron. ¿Les puede hacer el juicio? Obviamente que sí. De hecho, hay un ejemplo, lo estaba comentando en la otra comisión, ¿no? Hay un ejemplo donde en este momento se siguen, ¿no? Hay una sociedad extranjera, una empresa extranjera que casi todos ustedes conocen, que está realizando un montón de actos, está realizando un montón de juicios en el país, ¿no? Pero un montón de juicios. Es más, al 70% de ustedes les podría iniciar un juicio
siempre usaba este ejemplo de hace como 5 años que lo uso, ¿no? A muchos de ustedes, al 70% de ustedes, estadísticamente, 8 de cada 10, ¿no? A 8 de cada 10 les podría hacer juicio, ¿no? Y a otros, no, estadísticamente. A mí me podría, como decía yo en la otra comisión, a mí me podría hacer juicio. Es decir, la única ayuda es, acá no me podría hacer juicio, pero acá sí me puede hacer juicio. A ver, qué nivel de despabilados están, como para ver qué despiertos están, para ver si yo les digo, acá no me puede hacer juicio, acá no me puede hacer juicio, se lo voy a marcar, acá no me puede hacer juicio, pero acá, ¿no es cierto? Acá no puede, perdón, acá sí puede, acá puede perfectamente. Alguien se está orientando. Y ustedes están en la misma situación, muchos de ustedes, yo diría, a 8 de cada 10 de ustedes, dentro de ese 8 de cada 10 de ustedes, al 80% de esos 8, casi seguro que les puede hacer juicio. Otros no, sería raro, pero bueno. ¿A alguien se les ocurre? Microsoft tiene más o menos, calculamos, 70-80% de lo que tiene que ver con las licencias para Windows y todo lo que tiene que ver con los sistemas operativos de las computadoras, ¿no? Lo tienen ahí en el teléfono. Entonces, el que tiene Apple, manzanita no. Por eso decía, hasta acá no me toca a nadie, ¿correcto? Pero acá sí, porque los sistemas legales en Argentina, ¿no? El ex doctor o es más, en provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el sistema virtual informático de manejo, prácticamente no hay mucho programa no hay programas jurídicos para Apple. Todos los sistemas son para Windows. Con lo cual es Microsoft, y Microsoft se puso y hace como, sí, no quiero exagerar, pero 6, 7, 8 años que viene haciendo juicios así profusamente, por decirlo de alguna manera. Obviamente no elige personas individuales, ¿no? Está demandando empresas que tienen 30, 40, 50 computadoras conectadas y les reclama a ellos. Pero bueno, ese es un tema. Así que están habilitados, aunque no estén inscritos en la República Argentina. De hecho, a estos efectos Microsoft no está registrada. Hay una sociedad que es una representación que vende algunos programas, pero que no es Microsoft, ¿correcto? Tiene una representación y le dejan usar el nombre. Entonces, actos aislados están en juicio, ningún inconveniente. Por el otro lado, ¿no? En el otro extremo es para realizar ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social. Ahí sí, ¿no? Tienen que inscribirse. Y cuando se inscriben, quedan equiparados a una sociedad local. Pero les voy a remarcar, presten mucha atención a esto. Por más que se inscriban, cuando se inscriben en los términos del 118, ¿no? Sigue siendo una sociedad extranjera inscripta. Sociedad extranjera inscripta. Esto significa que cuando yo voy a ver en la actividad comercial, voy a tener sociedades que están constituidas en la República Argentina y sociedades que están constituidas en el extranjero, que siguen siendo extranjeras, pero que están perfectamente habilitadas para realizar actos aislados en el país, para realizar ejercicio habitual en el país. Ejercicio habitual en el país. Hay ejemplos que todos conocen, como podría ser el Citibank. El Citibank, que ahora se funcionó, si no recuerdo mal, se fusionó, hizo una especie de, no sé si puntualmente fusión, ¿no? Por absorción o cómo fue, con el Santander, si no recuerdo mal, pero quedaron algunas pocas de expendio propias del Citibank, ¿no? Donde el Citibank, ¿qué es el Citibank? Es una sociedad extranjera. Citibank NA es una sociedad extranjera, ¿no es cierto?, que se inscribió, cumplió con todos los requisitos. Por el hecho de inscribirse no pasa a ser sociedad local, sigue siendo sociedad extranjera. ¿Queda claro esto? Y esto no lo puedo confundir nunca con el supuesto intermedio. Yo les decía 3, actos aislados si están en juicio, ejercicio habitual, y el del medio es sociedad socia, entre paréntesis, les había dicho, escriban 123. Arriba, acá, redondelito, 118, primera parte. En la flecha arriba, 118, segunda parte. En la flecha abajo, 118, tercera parte. Y en la línea del medio, 123. En obvia alusión a los articulitos, ¿no es cierto?, a los artículos de la ley de sociedades que se aplican. Actos aislados, ejercicio habitual abajo, en el medio, sociedad socia. ¿Esto qué significa? Que cuando una sociedad constituida en el extranjero
quiere constituir sociedad en la República, también debe inscribirse. Debe inscribirse en una forma distinta. Es una inscripción mucho más sencilla que la del 118. Es simplemente acreditar en el país que esa sociedad en el mundo existe. Porque observen que cuando vienen a realizar un acto aislado, ni siquiera tienen que acreditar que existe la sociedad en su país de origen. La ley las faculta para que lo puedan hacer, ¿correcto? Esas son las tres variantes. Entonces, frente a la respuesta es, ¿qué tiene que hacer una sociedad extranjera para venir a nuestro país? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? La respuesta es, dime qué es lo que viene a hacer y te diré qué es lo que tiene que hacer. De acuerdo a los supuestos es lo que va a tener que hacer. Obviamente, acá aparecen dos conceptos más. El primero de los conceptos es como si fuera una suerte de límite, estos tres supuestos, ¿no? Funciona como una suerte de cortapisa, de limitación, que es el concepto de fraude a la ley. Todo esto es válido en la medida en que esa sociedad constituida en un país extranjero no tenga su principal objeto destinado a cumplirse en la República Argentina. Como explicamos, si yo constituyo una sociedad en Panamá, pero que su principal objeto está dirigido a, no sé, a explotar un campo en Lobos, provincia de Buenos Aires, la ley va a decirle no. Si el objeto social pongo eso, va a decir, no, esta es una sociedad en fraude, porque si vos vas a explotar un campo en la provincia de Buenos Aires, andá a inscribirte a la provincia de Buenos Aires, o andá a inscribirte a la República Argentina. Esto se considera fraude a la ley y obviamente tendrá sus sanciones. La sanción surge del mismo 124, que dice, a estos efectos, una sociedad que se constituya de esta manera va a ser considerada una sociedad local, va a ser considerada una sociedad, ¿no?, que funciona en la República Argentina sin estar inscrita. Es decir, le van a aplicar la normativa 21 a 26 de la ley de sociedad. Y el otro concepto que tienen que aprender es el concepto de sociedad offshore. Cuando uno dice offshore es un concepto, ¿no? Offshore, por lo opuesto a onshore. Y estas sociedades offshore es la forma en que se suele describir, a las sociedades que están constituidas en un país conforme a la ley de ese país, pero cuyo principal objeto, conforme a la propia ley de ese país, está destinado a cumplirse afuera del territorio de ese país. Dicho en términos más sencillos es, hay países que tienen una legislación que dicen, te constituyo sociedades para que las utilices en otros países, en su sentido más sencillo. ¿Correcto? Y hay países que tienen esa ley. Por ejemplo, ustedes, les pedimos nosotros, ¿no es cierto?, que vean la película La Lavandería, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo donde Panamá es un país que se dedica a constituir sociedades que pueden funcionar dentro de Panamá o fuera de Panamá, es lo mismo. Uruguay, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene 3 ordenamientos societarios. Uruguay tiene una ley, ¿no?, que es la nunca me acuerdo si es 16060 o 18060, que es la ley de sociedades uruguayas. Es una ley en su formato un poco más ampliada que la ley general de sociedades nuestra, y acá es muy, muy similar la ley. Pero también tienen otras que se llaman la ley de SAFI, ¿no? Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que es otra ley, ¿no?, donde el propio artículo 1 de esa ley dice que estas sociedades, el principal objeto de estas sociedades es para ser cumplido fuera de la República Oriental del Uruguay. ¿Esto qué significa? Podés constituir sociedades para que funcionen en Uruguay y podés constituir sociedades para que funcionen fuera de la República Oriental del Uruguay. Y después también tienen otro ordenamiento que es para zona franca. Eso, en algún momento cuando veamos derecho aduanero, vamos a explicarles qué es zona franca y es lo que ellos tienen bastante. Entonces, esta ley de SAFI está suspendida, hace más o menos unos 10 o 12 años se suspendió la constitución de nuevas sociedades con esta ley, pero las que estaban constituidas con anticipación siguen vigentes, ¿correcto? Son sociedades que técnicamente son las famosas offshore uruguayas, ¿no es cierto?, donde alguien constituía una sociedad en Uruguay, hasta hace no me acuerdo bien, después voy a confirmar la época, donde uno constituyó una sociedad en Uruguay,
y la sociedad era una sociedad extranjera, se podía funcionar perfectamente en Argentina como sociedad extranjera, uno la podía escribir o no la podía escribir, de acuerdo a lo que pudiera realizar, pero la tenía ahí. También tenemos que hay un montón de países, para aquellos que les gusta la geografía, ¿no? Hay un lugar en el mundo que no sé, particularmente me parece excepcional, no conozco muchos otros, pero este me parece genial, que es todo el Caribe. El Caribe, es decir, para aquellos que tienen presente, tiene 40 y pico de islas que son países, ¿no? Es decir, son países, hay países que tienen, hay países, ¿no? Hay países que solo tienen el territorio de una isla y esa isla puede llegar a tener 50.000 habitantes. A ver, yo no sé, el otro día creo que la doctora Martínez comentaba que en el partido de San Isidro hay 250.000 habitantes. Esto significa que solo el partido de San Isidro tiene 5 o 6 veces la cantidad de habitantes que tiene ese país. Entonces, muchos de estos países, de estas islas, como recursos técnicos para adquirir dinero, lo que hacen es que se constituyen sociedades y se permite que funcionen. Por eso les van a aparecer aquellas sociedades en países que son islas que están en el Caribe realmente, ¿no? Que es un recurso que utiliza el país como forma de generarse ingresos. Otros países, sociedades en Malta, que es una isla muy pequeña, más de uno la habrá escuchado nombrar, y un sinnúmero de lugares que se dedican a constituir. Estas son sociedades offshore. La sociedad offshore, vuelvo a repetir acá, dos cosas. Dos cosas. Primero, sociedad extranjera no es sinónimo de offshore, esto lo tienen que tener claro. Una cosa es sociedad extranjera y otra cosa es offshore. Por ejemplo, Ferrari, que todos conocemos, no sé, todos conocemos lo que es una Ferrari, la que fabrica los automóviles Ferrari, ahora creo que lo estaba fabricando Fiat, pero bueno, Ferrari es una fábrica, ¿no? Que existe en el mundo, funciona. Alfa Romeo funciona en el mundo, existe. Ropa, Gap, todos conocen la indumentaria Gap. Gap existe en el mundo, funciona, fabrica ropa. No están en Argentina. Para nosotros serían sociedades extranjeras que existen en el mundo. Y pueden venir a Argentina perfectamente, no hay ningún inconveniente. El otro tema son las offshore. Las offshore se caracterizan precisamente porque no existen en el mundo. ¿Correcto? No existen en el mundo. Es un lugar en el mundo que me da un contrato social y me da un casillero postal, una casilla postal, un cuadradito postal para mandar y recibir correspondencia, ¿no es cierto? Una casilla, y solo existe eso y por eso, y por mantener una tasa anual, el país cobra, y esos son las offshore. ¿Correcto? Obviamente son recursos técnicos para tratar de esquivar un poco alguna norma. Y dentro de las offshore tenemos que algunas, ¿no es cierto? Algunas, acá tampoco se puede generalizar, no está bueno generalizar, algunas son utilizadas irregularmente, ¿no? Entonces cuando uno mira, son utilizadas irregularmente y otras no son utilizadas irregularmente. Pueden ser perfectamente utilizadas, puede ser que siempre aparece el elemento perjuicio, no necesariamente un offshore implica perjuicio. Alguien puede decir, bueno, yo toda mi vida quise tener un offshore, se constituye en un offshore, no perjudica a nadie y no habría ningún inconveniente para eso. Con esto creo haber concluido. Fraude de la ley se los dije, offshore se los dije. Terminamos con la temática aquí.